iOS 18 ya está disponible, así que seguramente ustedes quieren saber si vale la pena actualizar. Bueno, en este video les traigo la review final de acuerdo a mi experiencia con iOS 18. Les hablaré acerca de la batería, del rendimiento, de mi experiencia en general. Hablando primero de la compatibilidad, que iPhone van a poder actualizar a iOS 18, son los que están aquí en la lista. Pero en resumen, si ustedes tienen un iPhone XS o XR o más nuevo, van a poder instalar esta actualización. Esto incluye también el iPhone 11, 12 y más adelante. También si tienen el iPhone SE del 2020 en adelante podrán actualizar. Eso sí, si tienen un iPhone 7, un iPhone 10, un iPhone 8, 6S, esos ya no. El peso de la actualización en un iPhone 13 Pro Max es de 6.75 GB. Así que es un peso considerable. Deberán de tener suficiente espacio para poder actualizar. Y como un breve resumen de las novedades que trae iOS 18, que son bastantes, pero por ejemplo las más importantes tienen que ver con la personalización. Y es que iOS 18 permite cambiar varias cosas que antes no se podían. Por ejemplo, los iconos de las aplicaciones se pueden hacer oscuros o incluso se pueden teñir de un color que a ustedes les guste. También pueden acomodarlos en cualquier parte de la pantalla de inicio. Y además el centro de control ya lo pueden personalizar. Pueden cambiar los botones en la posición que más les guste y hasta crear diferentes pantallas. Además de que, por ejemplo, pueden bloquear aplicaciones mediante Face ID. O también hay una aplicación nueva de contraseñas con la que ustedes pueden gestionar las contraseñas de sus cuentas y las contraseñas de las redes de Wi-Fi, entre otras cosas. Por ejemplo, la aplicación de calculadora tiene modo científico, algo que no estaba antes y que por fin llegó. O por ejemplo, pueden pausar un video mientras lo están grabando en la aplicación de cámara y luego vuelven a retomar el mismo video, pero simplemente después de la pausa. Así que estas no son las únicas novedades, obviamente hay más, pero es un resumen de cómo está iOS 18. Ahora sí, hablando acerca del rendimiento, he probado iOS 18 desde que salió la primera beta en junio. El rendimiento desde entonces ha sido aceptable y ya en esta versión final ha sido bueno. Sinceramente, el rendimiento que ustedes tengan con iOS 18 va a depender mucho de la condición de la batería de su dispositivo. Al menos en mi iPhone me va bien a secas. No digo excelente porque la mayor parte del tiempo me funciona bien, pero ocasionalmente, sobre todo cuando ya le estoy exigiendo mucho, se llega a trabar el iPhone. Por ejemplo, si estaba yo tomando una foto o estaba tomando un video, luego salgo y voy a Twitter o en WhatsApp busco un documento, se llega a trabar algo, sobre todo cuando deslizo rápidamente, algo que no me ocurría con iOS 17. Pero no quiere decir que me va lento, simplemente en esos momentos ocurre que se traba. Pero por ejemplo las aplicaciones abren normalmente, el teclado no se traba, tampoco se queda atrasado cuando escribo. Así que lo básico sigue funcionando bien. Mi experiencia de uso de hecho es muy similar a como era con iOS 17, excepto por esos momentos que se ha llegado a trabar. Y sospecho que más que sea culpa de iOS 18, probablemente tiene que ver con la batería que ya se encuentra en una condición deteriorada. De hecho, si revisamos en configuración, batería, condición de la batería, vemos que está a un 84%, así que ya se acerca al límite del mínimo recomendado, que es del 80%. El test de Geekbench arroja una puntuación en single core de 2346 puntos y en multicore de 5833 puntos. Si lo comparamos con el último test que yo tengo de iOS 17.4, representa un 3% menos en single core y un 4% menos en multicore. Así que está menos optimizado que con iOS 17.4 definitivamente. Pero también si lo comparamos con la puntuación que tenía en iOS 17.1, es decir, ya hace casi un año, encontraremos que las puntuaciones son prácticamente idénticas. Así que también nos podemos dar cuenta de que cuando Apple lanza una versión de iOS, por ejemplo, 0.0 o 0.1, realmente no está optimizada al 100%, sino que conforme van pasando las actualizaciones y los meses, Apple va puliendo iOS. Así que
podemos esperar que durante estas primeras semanas que se libere iOS 18, seguramente habrá alguno que otro inconveniente. Eso es a cierto punto normal, pero Apple va a ir liberando actualizaciones para optimizarlo. Así que en cuanto al rendimiento, no es perfecto, sí hay alguno que otro inconveniente, pero seguramente Apple lo va a corregir. Y sobre la batería, ¿qué podemos decir? Este es uno de los puntos que seguramente más les interesa. Y al menos en mi experiencia, la batería con iOS 18 ha sido similar a iOS 17. No he visto que exija más batería. Por ejemplo, en mi uso, en un día normal, la batería me da unas 5 horas de pantalla y consumo un 60 a 70% de la batería. No dura tanto, claro, como cuando mi iPhone era nuevo, estaba con iOS 16, pero me dura similar a como si era hace unos meses con iOS 17. Claro, el uso que yo le doy probablemente no va a ser igual al de ustedes porque la duración de la batería depende de muchas cosas, por ejemplo, del tipo de aplicaciones que usan, del modelo de su iPhone, si usan Wi-Fi o datos celulares, el brillo, en fin, muchas cosas. Además, iOS 18 tampoco tiene funciones que sean muy exigentes para la batería. La mayoría de los cambios son nada más visuales o tienen que ver con la personalización. Y bueno, entonces si están pensando en actualizar a iOS 18 y dudan porque su batería tal vez se va a ver afectada, lo cierto es que depende más de la condición de su batería que del propio iOS. De hecho, es normal que durante los primeros días iOS les consuma algo más de batería y lo pueden ustedes confirmar yendo a configuración, batería, y allí les aparecerá un apartado que se llama configuración y actualizaciones del dispositivo. Esto es nuevo de iOS 18 y les va a indicar qué tanto consume la actualización de iOS y probablemente durante los primeros días va a rondar un 10% y luego irá disminuyendo. Así que eso es normal. Pero no hay un gran cambio entre iOS 17 y iOS 18 en cuanto a la duración de la batería. Son similares. Ahora la pregunta, ¿deberían actualizar? iOS 18 trae varias novedades que como son visuales son muy llamativas, además de mejoras que son bienvenidas. Si ustedes tienen un iPhone con una condición de batería aceptable, por ejemplo del 80% o superior, está bien actualizar inmediatamente. Seguramente no notarán casi ningún cambio en su rendimiento o batería, salvo alguna diferencia. Pero si tienen un iPhone antiguo o que ya su batería está muy deteriorada, sí se van a dar cuenta de inmediato del impacto de iOS 18. Y no porque Apple planee dejar su dispositivo obsoleto, sino porque al momento de instalar les va a exigir más recursos y probablemente con las animaciones que trae iOS 18 van a percibir que se traba. En ese caso, ustedes pueden seguir en iOS 17.7 que también se acaba de lanzar y se pueden esperar algunas semanas hasta que salgan actualizaciones de iOS 18 y esté más refinado. Entonces, esa es mi opinión acerca de iOS 18. Sinceramente, yo voy a actualizar. Me gustan mucho las novedades que trae. Pero díganme ustedes qué van a hacer en los comentarios. También dejen su like, suscríbanse y síganme en Twitter. Soy Álvaro y los veo hasta la próxima.